Bienvenidos a la nueva normalidad. El consumo de combustibles fósiles con alto contenido de carbono y la tala de vastas áreas de bosque para la agricultura y la industria agropecuaria han aumentado de manera dramática la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. La temperatura del planeta está subiendo, las sequías y las tempestades son más frecuentes y cada vez más fuertes. Los glaciares se están derritiendo. Muchos animales y plantas están siendo desplazadas de su hábitat, igual que muchos seres humanos. Al conjunto de estos fenómenos le llamamos la crisis climática, y sabemos cuál es su causa principal. Mientras que el 99% de la humanidad más vulnerable se esfuerza por adaptarse, conglomerados de instituciones internacionales se empeñan en promover soluciones falsas. ¿Por qué las llamamos soluciones falsas? Porque en lugar de enfocarse en cambiar un sistema económico que ha destruido el medio ambiente y los medios de subsistencia en todo el mundo, promueven políticas como el comercio de carbono y las compensaciones por servicios ambientales, las cuales solo buscan mantener un crecimiento económico continuo. Una de estas políticas se llama REDD, que quiere decir reducción de emisiones por desforestación y degradación de los bosques. Los bosques tropicales naturalmente absorben y acopian el dióxido de carbono. Sin embargo, cada año se destruye un área de bosques más grande que el territorio de Inglaterra, debido al desarrollo industrial, la agricultura y otras demandas económicas y sociales. Actualmente, los bosques tienen más valor de mercado cuando se talan para vender la madera, para sembrar plantaciones o para construir fábricas o carreteras. Pero ¿qué pasaría si los bosques tuvieran más valor de mercado quedándose intactos? Eso es justamente lo que pretende hacer una nueva política ambiental llamada REDD, pagar a los países en desarrollo para que conserven sus bosques. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales están promoviendo REDD agresivamente como una solución para la crisis climática, pero más que una forma de proteger los bosques o detener el cambio climático, REDD se perfila como una oportunidad para hacer dinero. We should have the developed world allocate significant funds in this direction because it is to the benefit of their future economies as well as to the benefit of the local communities and economies of the developing world. In fact, studies have been done which estimate that the value of ecosystem goods and services from the 100,000 odd protected areas on Earth are something of the order of $4.5 to $5 trillion per annum. That's $4.5 to $5 million per annum. That's a huge amount of the economy. REDD is a program that's supposed to create this gigantic market for carbon sequestration in trees. Well, who owns the trees? What are they buying when they buy the carbon in the trees? Are they going to restrict indigenous lifeways? Are they going to restrict subsistence? And it turns out that yes, that's part of the plan. Is going to hand over forest communities and forests to the highest bidder. It means the forest people can no longer utilize the forest the way they know best to. They can't live off the forest, they can't farm in the forest, they can't hunt in the forest, they can't get their medicines from the forest. They'll be completely cut off. The carbon market, in its essence, in its nutshell, is a system designed to allow industries in the north that pollute to continue polluting by either trading their emissions with someone else who's reduced theirs or theoretically reduced theirs, or in the case of tree plantations or forests, say that the carbon being stored in those trees can be used to offset pollution in the north. Las políticas de REDD están avanzando de manera muy rápida. En la Cumbre de Cambio Climático de las Naciones Unidas, realizado en Cancún, México, en 2010, REDD ya dominaba las negociaciones. Los bancos multilaterales de desarrollo y las principales instituciones financieras del mundo ya están invirtiendo millones de dólares para despejar el camino para REDD.
It's absolutely clear that REDD+ enjoys very broad support all around the world. And it's pretty easy to see why. It offers some very significant opportunities to achieve multiple goals. The REDD+ is one of the best chances we have, maybe one of the last chances we have to really save our rich biological diversity. So we really need this Cancun COP meeting to adopt a decision on REDD+. And I think if there's any lesson coming out of Copenhagen, we don't have time to wait. And if there's any issue that's ripe for moving forward, it's REDD+. Mientras que en el interior de la cumbre de cambio climático, las élites empresariales presionaban para que se adoptara REDD, miles de personas excluidas de las negociaciones se manifestaron en las calles de Cancún. We're here today marching with thousands of people in the streets of Cancun, answering the call out from La Via Campesina, the biggest social movement on the planet. We're here today to call out nation-states of the world and their failure to act in the global climate crisis. And in particular, we're here to call out the World Bank and their co-optation of the United Nations Climate Change Convention, through the World Bank REDD program. We're here with a direct message to the World Bank to say that as indigenous peoples, we do not want our forests to be traded in the International Forest Carbon Facility. We don't want forest removals from our homelands. We know how to take care of our lands. We don't need the World Bank getting involved in that. So we're here to say to the United Nations, to the world, and to the thousands of people that are taking actions all across the planet on today's La Via Campesina call out that as indigenous peoples, we want rights and we don't want REDDs. En medio de la urgencia de la crisis climática y totalmente en contra del sentimiento popular, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros organismos mundiales continúan presionando para que se adopten las políticas de REDD, o lo que ellos llaman la nueva economía verde. En el año 2008, luego de la crisis económica mundial, las emisiones de carbono disminuyeron levemente. Sin embargo, en el 2010, las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récord. Más del 80% de estas emisiones provienen de la quema de combustibles fósiles y solo alrededor de un 17% provienen de la deforestación. ¿Por qué entonces se centra el debate en los bosques? Porque los gobiernos y las empresas del norte necesitan por ley reducir el CO2. Entonces dicen, en lugar de reducir, voy a comprar la respiración, la capacidad que tienen los árboles de respirar. Se pone entonces como un negocio el pensar que yo no voy a reducir, tú tienes que ser mi sumidero. Entonces los países del sur se convierten en los responsables de absorber el CO2 que el norte está emitiendo. El pago por servicios ambientales es un programa terrible, creo que es un fraude para la opinión pública, es un fraude para la humanidad. Hay 6 tipos de gases de efecto invernadero, además de gases venenosos, y los árboles solo son capaces de transformar y capturar el dióxido de carbono, el CO2. Todos los demás gases no solo no los captura, sino los matan. It is time to end carbon offsetting and carbon speculations as solutions to climate change. We have to see trees for what they are and not pretend that they are nothing more than carbon stocks. I think one of the things that we have accomplished internationally is a Declaration on the Rights of Indigenous Peoples that requires states to ask before they take. And that has to be the new relationship between indigenous peoples and the state. Because until they have to ask, it's the same old colonialism that Columbus brought over and whenever. But we're already seeing the land grabs. There are many, many situations of indigenous lands that there is no clear title. And so those lands are being rapidly gobbled up already, and REDD threatens to speed up that process even more. Mientras que REDD está siendo negociado en los foros climáticos de las Naciones Unidas, los gobiernos estatales y locales en todo el mundo han comenzado a forjar sus propios acuerdos de REDD. A fines de 2010, el gobernador del estado de California en los Estados Unidos firmó un acuerdo con los gobernadores de los estados de Acre en Brasil y Chiapas en México para combatir el cambio climático y proteger los bosques tropicales. ¿Cómo?
mediante la creación de mercados de emisiones de carbono entre industrias de California y planes de protección forestal en Acre y Chiapas. Instead of requiring our California companies to do all their reductions in California, it may be more cost effective for them to buy offsets. And that's where the developing countries come in. That's another way for California and other large economies to help the developing world by making those investments through the market. Chiapas, en la frontera con Guatemala, es el estado mexicano con el mayor número y la mayor diversidad de pueblos indígenas en México. Chiapas también tiene la cobertura de bosque más extensa y los niveles de pobreza más elevados. El gobierno de Chiapas tiene una larga historia de conflicto con las comunidades indígenas. Ahora, el gobernador tiene planes para poner toda la superficie del estado en el mercado de emisiones de carbono. La selva lacandona es una de las mayores extensiones de selva tropical al norte de la Amazonía. Sin embargo, solo alrededor del 10% de la selva lacandona permanece intacta. Hace años se han asentado numerosas comunidades en zonas de la selva lacandona, ahora designadas áreas naturales protegidas. Una de ellas es la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Actualmente, estas comunidades están en peligro, ya que el gobierno busca desplazarlas con el fin de dar cabida a REDD. Nuestros abuelos han sufrido de varios años, desde ellos que no quisieron, estaban en una finca, pero ya no aguantaron la explotación, la esclavitud que estaban viviendo ahí. Entonces tuvieron que decidir para buscar un lugar. Entonces de que llegaron en esta comunidad, tuvieron que enfrentar muchas enfermedades, mucha injusticia del gobierno, y hasta ahorita lo estamos viviendo. El gobierno no nos han apoyado tan siquiera, nos han tratado de que no somos como seres humanos, o de que no somos parte de México. El gobierno no nos da lo que en realidad lo necesita la gente, sino que nada más nos da proyectos que no dan vida, no que dan muerte. Son proyectos que nos dan a cultivar cuestiones de palma aceite, de todo eso, de otros, de reforestar y de sembrar otros árboles que no son conocidos de nosotros. Y eso no lo servimos, no lo necesitamos. Chiapas se está posicionando como un líder global en la producción de agrocombustibles. Al igual que en muchos otros lugares, se promueven las plantaciones de agrocombustibles y otros monocultivos forestales a la par con REDD. Como hay que reforestar, pues de pasada hacemos negocio con esa reforestación. Entonces vamos a plantear que las plantaciones de monocultivo forestales es igual a selva o a bosque. Entonces dicen, bueno, yo puedo tumbar la selva del Amazonas, la selva de lo que sea, y sembrar puro pino. Y absorbe lo mismo de CO2. Entonces al mismo tiempo absorbe y vendo la capacidad del pino de absorber la tonelada, y al mismo tiempo vendo madera. O siembro eucalipto y al mismo tiempo vendo para papel, que tanto se desperdicia en el norte. O siembro palma africana y al mismo tiempo vendo la respiración de la palma africana y al mismo tiempo vendo palma de aceite. Él lo ve como un negocio, nuestra madre tierra. Pues nosotros eso no se debe de decir, pues es nuestra madre, no se puede vender. Y es más, está viendo sobre cómo están metiendo el proyecto del REDD, que viene siendo como el capturo de carbono, pues eso es negocio de ellos, nosotros no nos conviene, nosotros lo usamos para autoconsumo. De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un proyecto que afecta a los pueblos indígenas solo puede seguir adelante bajo condiciones de consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, los desplazamientos de comunidades indígenas que están ocurriendo en este momento en la región de Amador Hernández,
con el objetivo de cercar la selva lacandona para el secuestro de carbono, son una clara violación de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Lo que dice el gobierno es que nosotros somos destructores, pero eso no es cierto. Tenemos varias áreas que tenemos reservados, que ahí nadie puede entrar y nadie puede tocar. Nos han culpado siempre de destructor, nos han buscado la forma de cómo mal hablar de nosotros. Que ahorita ya no solo el gobierno lo está pensando lo que es gobierno mexicano, sino son planes internacionales. Y por eso nuestros abuelos han luchado varios años y siempre han resistido y han vivido acá. Como siempre lo decíamos, nuestros abuelos lo decían siempre que no hay otra cosa que nuestra casa es la tierra. Y sin la casa también no podemos vivir. El estado de Acre, en la Amazonía occidental brasileña, fue uno de los lugares de mayor extensión forestal en la tierra. Sin embargo, los bosques han sido talados para extraer maderas preciosas y para dar lugar a pastizales que alimentan al ganado para el mercado de carne mundial. Desde el año 2006, en Acre ha regido una ley estatal de implementación de un programa de pagos por servicios ambientales, y se está avanzando rápidamente en la preparación del terreno para REDD, pero no todos en Acre están conformes con estos planes. De fazer toda essa parte. E nós temos a função de proteger isso. Nós estamos recebendo na nossa região mais mecanismo que é o REDD. É mais uma engrenagem de mercado dos meios naturais. En noviembre del 2011, representantes de todo el Amazonas se reunieron en Acre para discutir sus preocupaciones sobre los proyectos de REDD. Tras la reunión, llegaron a la conclusión de que a lo largo y ancho del Amazonas, decenas de comunidades se sienten amenazadas por proyectos similares. O REDD para a gente não está sendo discutido, com o movimento indígena. Ela não está sendo informado lá na aldeia, do que é o REDD. Agora, a destruição da floresta, a exploração dos povos que nela vivem está um pouco mais sofisticada. Depois de legitimar e iniciar esse monumental saque da madeira, dessas florestas e de espoliação da população, agora vem uma outra forma ainda mais perversa, que é através dos mecanismos de REDD, que é para a comercialização do ar que se respira. Então é a mercantilização da natureza e de eliminação de qualquer possibilidade dos povos que aqui vivem, nessas florestas, terem um mínimo de autonomia para exercer o controle de seus territórios e para viver como gostariam de viver. Praticamente 90% são afetados, são mulheres e crianças indígenas nesses impactos ambiental, com os grandes empreendimentos, com estrada, com hidrelétrica, com vários outros empreendimentos que tenha causado próximo da nossa terra ou dentro da nossa terra. E elas são as pessoas que não participam dos encontros, das oficinas, dos seminários que se trata a questão ambiental. É um projeto que vem lá de cima para baixo. A gente não é reconhecido por preservar a natureza, preservar a floresta, preservar a terra. Então, os povos indígenas, antes de surgir o REDD+, e outros REDD, já fazemos o REDD indígena, que é preservar a natureza. A questão da economia verde, nós vimos que a economia verde ela não serve para os povos indígenas. Quem foi entrar no REDD hoje está aceitando a proposta
da privatização dos meios naturais, está aceitando o mecanismo de mercadização da água, sabe, da floresta, da madeira, está aceitando a proposta do mercado dos meios naturais. California is one of the richest places in the world. And at the same time, communities that live near sources of pollution are overburdened by those costs. Those costs come out in their health, in their enjoyment of the places where they live, work, play, and pray. I was born and raised here in the North Richmond area, so I have experienced a whole lifetime of negative impacts from the Chevron refinery here. Waking up in the morning and finding leaves on the trees and flowers in the yard, burned crisp overnight from chemical exposure. From an environmental justice community perspective, we want polluting companies like Chevron here and others in our community to try not to produce the pollution in the first place and reduce it. Incinerators, refineries, coal power plants that spew climate pollution should not be able to protect a forest and say that their job is done. You know, they need to reduce their pollution, they need to pay the historic debt for all the externalized costs, the public health impacts, the ecosystem loss, the loss of clean air, the loss of clean water, the loss of livelihoods to all the communities that are most impacted. Carbon offsets recreates the injustices that happen on a local level for communities that are overburdened by pollution and puts those and externalizes those costs to communities that are similarly vulnerable outside of California. In reality, it's a lot like trying to lose weight by paying someone else to go on a diet. And the idea is you give somebody else a bunch of money to lose weight, and you add your two weights together, divide by half, your average weight goes down if they lose enough weight. And in the case of some of the particular offsets, in particular the reducing emissions from deforestation and forest degradation proposals, it's a lot more like starving somebody someplace else as a way of losing weight. Mientras REDD está implementándose en todo el mundo, los pueblos indígenas y comunidades cuyo sustento depende de los bosques están declarando su rechazo a la iniciativa. Developed countries do not want to take responsibility to reduce carbon from GHG. We indigenous people will be mostly affected negatively, very adversely by the REDD mechanism. REDD is a market-based mechanism. It talks about market. It talks about a very different way of life about solving the climate crisis. It doesn't provide space for indigenous peoples to meaningfully take part in solving the climate crisis. Supuestamente REDD es para uno de los metodologías para mitigar los impactos del cambio climático. Pero esta vez, a costilla de los pueblos indígenas, piensan hacer el bien supuestamente de la humanidad. My people, the Kuna people, have probably 90% of the forest. And my understanding about the REDD, they cannot be part of the REDD program because they maintain the forest. They don't degrade the forest. They don't deforestate the forest. But what happened, you are creating perverse incentives when you are saying we're going to pay to the people who deforestate or degrade. Then my people may say, okay, I want some cash here. I'm going to deforestate my land. We cannot play with the rights of indigenous people like this. Our rights, our ways, our knowledge are ignored by the government. Then what should we do? Ensure the full and effective of participation indigenous people. We must also to spread the what's the meaning of this REDD, what's the effect to our community and to our co-indigenous people.
Los bosques se están viendo no solo como sumideros de carbono, sino también como una alternativa renovable a los combustibles fósiles. En muchos países del sur se está proponiendo el desarrollo de inmensas plantaciones de árboles industriales, así como la comercialización de árboles modificados genéticamente para producir energía de la biomasa, biocarbono a escala industrial y materias primas para la biología sintética. Todos estos proyectos se promueven como la nueva economía verde y están provocando la usurpación de tierras, falsas promesas, corrupción y conflicto. Y en la mayoría de los casos, en vez de reducir las emisiones de gases de invernadero, las aumentarían. If you're talking about Kalangala, you have seen oil palm has gutted all the place, and as far as we can see, all the natural forest has been replaced. Mavira, the government is proposing to give it away. In the background, what you see here, the whole place has been degraded. You can see it is replaced with pine. So unless something is done to do with maybe replanting with natural species, I don't see the future of red in Uganda. Entonces lo están promoviendo de que solamente el monocultivo es la solución para evitar o para mitigar los impactos del cambio climático. Entonces, si el día en que nosotros eliminamos todo tipo de bosques primarios en ese sentido, se acaba la diversidad biológica, se acaba el conocimiento tradicional, ya no vamos a utilizar la medicina indígena. O sea, entonces nos van a obligar realmente, ¿verdad?, a migrar a las ciudades, a las grandes ciudades. No modifica la emisión, no genera desarrollo en las comunidades, genera más bien concentración de las tierras, exclusión y también expulsión de tierras campesinas indígenas en la medida que se va convirtiendo en un negocio, y oculta el verdadero problema en la verdadera raíz, que los países del norte, Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, emiten el 66% del CO2, y mientras no lo disminuyan, cualquier otro intento de disminuir será realmente una trampa. Boleh hutan daerah sini dijadikan istilahnya hutan lindung atau apa ya, yang jelas untuk penghijauan dan segala macam, atau udara supaya istilahnya paru-paru dunia atau segala macam, itu silakan boleh. Cuman saya harap istilahnya untuk di luar negeri pembuatan mesin dan lain sebagainya itu justru istilahnya merusak, menyemarkan udara. Itu kami harap ya harus di stop, jangan istilahnya dilanjutkan. Jangan kita yang dijadikan korban sementara dia cuman mau ambil untungnya. We, the indigenous peoples of the world, defend our land, life, and resources. Our forest is our soul. Our land is our life. Our river is our blood. Our mountain is our God. We are strong and proud, Son and daughters of the soil. We, the indigenous peoples of the world, assert our right to self-determination. We don't ask for more, and we don't want less.